Me acompaña Francisco Cruz, él es ex embajador de Chile en Panamá, además de ser alguien relacionado a la industria naviera. Primero, pues, con tu nuevo rol, pues una industria naviera que, pues, Chile, estamos hablando del tercer usuario del Canal de Panamá, y pues ahora que la guerra comercial parece que África y América Latina será el campo de batalla entre China y los Estados Unidos. Gracias, Fernando, por la invitación. La verdad es que la industria naviera hace tiempo que está enfrentando una consolidación de tendencia, tanto en los servicios como en el tráfico, como en las rutas. Y eso es muy importante porque al final del día uno se da cuenta que los mercados van a la saga, van muy rápido. En consecuencia, el desafío ahí de la industria, el desafío de los países es generar medidas y generar alicientes e incentivos de que de alguna manera permitan que ese crecimiento le siga el pulso a lo que ocurre. Muchas veces las regulaciones son un poquitito más lentas de lo que ocurre en el mercado. Yo soy optimista. Creo que la industria naviera, más que, no me gusta hablar ni de contracción, ni de cambio de giro, me gusta hablar en el fondo de un nuevo ciclo, y Chile es parte de ese nuevo ciclo, por cierto. Como tú sabes, más del 80% de nuestro comercio internacional es un comercio volcado hacia el mar, volcado hacia el Pacífico. En consecuencia, somos usuarios del canal más que por tener una vocación de tráfico, porque nuestro comercio y nuestras exportaciones cruzan precisamente por este canal. Y ya que tocas Asia-Pacífico, eso es clave, porque se produce una convergencia en el canal respecto a otras zonas o a otras macrozonas de intercambio comercial, entre ellas el Asia-Pacífico. Chile, para que entiendan muy bien del país que estamos hablando, es un país de 4.000 kilómetros de largo por 80 de ancho. Es decir, tiene muchos microclimas y lo más importante, un exportador de frutas. Un país que está de mano, ¿cómo hace para preservar esa fruta, pues, cosas tan perennes que puedan pues, ir de un mercado a otro? Súper buena pregunta, porque tenemos tres problemas, como tú dices. Primero, la distancia geográfica. Segundo, la alta perecibilidad en el commodity de nuestras exportaciones, entre ellos la fruta, en donde somos los primeros, además, en el mundo, en manzanas y en berries. Y tercero, además de ese costo transaccional de la exportación, además de esa perecibilidad del producto, está, por cierto, algo que Panamá, que es bendito con el clima, nosotros no tenemos, es la estacionalidad en la cosecha. Entonces, cuando tú eres un gran exportador de fruta y tienes que salir agresivamente a otros mercados, tienes que cuadrar esas tres variables. El cómo, el dónde, desde a dónde, y además el cómo de alguna manera coloco esos productos en otros mercados sin que esa predecibilidad me mate. Y ahí lo que hemos hecho es una política de exportación muy eficiente, muy agresiva. Hemos aprovechado ciertas ventajas. Bueno, tenemos cadenas de frío, tenemos un mapa, digamos, estratégico de exportación. Y Chile es un país muy disciplinado eso. Hemos tenido que vivir de la adversidad de estar ubicados al sur del mundo. Esa es otra razón por la cual usamos el canal de Panamá. Totalmente. Y eso nos ha impuesto el desafío de ser una potencia exportadora desde la externalidad negativa que significa estar tan insularmente ubicado. Bueno, ustedes tienen un modelo que tuvo un parto casi de monte, es decir, un desarme arancelario a la fuerza que provocó que solamente quedaran los mejores en el mercado, pero a un costo tal vez muy difícil. O sea, yo te diría que Chile los últimos 25 años ha tenido, a mi juicio, hay dos cosas que lo distinguen de la región, sin ser, por cierto, un país que se vaya a colocar como buque insignia, pero hay dos cosas que son, lo hablábamos antes en off, digamos, que son interesantes de ver por qué algunos sí, por qué algunos no, y si hay recetas específicas o no. Pero yo creo que hay dos cosas. Uno, políticas públicas estables, más allá del ciclo de gobierno. O sea, cuando tú generas una política pública, sea una regulación, una medida, una reforma, lo que sea, y esa política pública tiene un cierto piso de entendimiento básico que trasciende los 4, los 5, los 6 años y lo retoma el gobierno que viene después. Piensa tú que Chile ha vivido, y eso es parte también de lo que estamos viendo en algunos otros países de la región. La región latinoamericana enfrenta desde noviembre del año pasado hasta diciembre del próximo 14 ciclos electorales. Creo que es el tiempo donde vamos a tener más elecciones desde el retorno de la democracia en nuestros países en el 90. Volviendo a Chile, políticas públicas que trascienden el ciclo electoral y segundo, un pragmatismo en política exterior. Un pragmatismo que nos permite, sin perder de vista el vecindario, tener una asociación estratégica hacia el exterior. ¿Es desafiante? Súper desafiante, porque tienes que convivir con un Mercosur, tienes que convivir con Latinoamérica, pero también estás mirando Estados Unidos, también estás mirando Europa, entre medio fundas la Alianza del Pacífico, entre medio te vinculas con el Asia-Pacífico, con el ASEAN. Nosotros vamos a ser sede el próximo año de la PEC, que reúne las 21 economías, como tú sabes, del Asia-Pacífico. Entonces, yo creo que nuestra estrategia ha sido
políticas públicas de cierta estabilidad, con un consenso ideológico más allá de quien gobierne, sin revertir, sin barrer con lo que hace el gobierno pasado, sino que quedándose con una herencia, digamos, con una mochila clave de entendimiento, que es lo que ha hecho el presidente Piñera con la expresidenta Bachelet, y a su vez la presidenta Bachelet con el presidente Piñera. Hemos tenido dos alternancias. Y lo que te decía, y un pragmatismo en política exterior que es súper importante. Cero ideología, mucho pragmatismo y sin cambiar un ápice de lo que es nuestra vocación, de lo que se llama regionalismo abierto. ¿Es exportable el modelo chileno al resto de América? Porque, pues, Mercosur está a punto de hacer aguas. Pues ya el señor Bolsonaro ha dicho que Brasil se va de Mercosur. Y si se va a Brasil, se va el 60% del peso de Mercosur. ¿Por qué no funcionan las alianzas arancelarias y las uniones arancelarias en América Latina? ALADI ha sido un fracaso, pues la Unión Arancelaria Centroamericana es otro desastre. Mira, yo creo, fíjate, para ser bien pragmático, yo creo que me gusta hablar de lo que ha funcionado. Ha funcionado la Alianza del Pacífico, por ejemplo. Hemos tenido elecciones en México, en Colombia, en Perú y en Chile. Y todos siguen siendo. Y todos siguen funcionando, todos siguen siendo miembros plenos. Ahí tú tienes una concentración de más del 30% del Producto Interno en la región. Otros modelos de bloque no han sido tan exitosos, es cierto. Hay que preguntarse por qué, digamos. Pragmatismo, ideología, la pregunta está abierta. Yo creo que es importante Mercosur, ¿eh? Y eso que nosotros no somos miembros plenos, somos asociados. ¿Por qué? Porque en su minuto, a mediados de la década del 2000, tuvimos que tomar una opción muy decidida y con mucha identidad qué hacíamos con Unión Europea, qué hacíamos con Estados Unidos y cómo, digamos, esas decisiones de política exterior y de comercio en la era del presidente Ricardo Lagos cuadraban y eran armónicas, digamos, con una alianza plena en el Mercosur. Nos dimos cuenta que no era armónico y en consecuencia lo que hicimos fue tomarnos una membresía en lo que se llamó el Mercosur político, tomar ciertas coordinaciones macroeconómicas y arancelarias generales, pero claramente generar lo que tenemos con Panamá, dicho sea de paso, de cumplir 10 años este año, una política de acuerdos de libre comercio con el mundo, con la región. Yo creo que la agenda debe globalizarse. Tú me preguntas a mí, yo creo que la única receta, así como dicen, tenemos problemas, digamos, de consenso, tenemos problemas de democracia. Los problemas de democracia se solucionan con más participación, con más agenda y con más democracia. Los problemas, digamos, de globalización, las endogamias, las entropías, se solucionan con más globalización, con una agenda más conectada. El punto es ver dónde está ese consenso, ese piso, para que esos bloques realmente funcionen y no queden capturados en ciclos políticos y no queden ideologizados, digamos, por los países, sino que básicamente se vuelquen hacia afuera y tengan una efectividad. América Latina ha tenido esa orfandad, para decirlo mal y pronto, de una región pues cuyos grandes líderes que debían ser llamados México, Brasil, México escogió equipo y se fue con América del Norte. Y Brasil nunca ha asumido el liderazgo ese de la gran locomotora latinoamericana por esa endogamia que tienen de estar siempre guardados bajo sus fronteras, la barrera lingüística. Así que hemos andado dispersos sin un hermano mayor que nos lleve hacia el camino de una economía importante. Mira, es cierto, si uno analiza las elecciones, el ciclo y lo que ha pasado, las dos grandes economías enfrentan cambios radicales, Brasil muy radicales. Y México. Estamos frente a un cisma político, digamos, nunca antes visto en los últimos 20 años, eso es cierto. Pero por otro lado, eso es una oportunidad, fíjate, te voy a dar vuelta a la mesa y vuelta a la pregunta, que es una súper buena pregunta, porque al final del día, eso también es un impulso para que otros países vayan marcando agenda más allá de su taxonomía, más allá de su mercado. ¿Qué es lo que está pasando de alguna manera o lo que ha pasado un poco con Chile, digamos? Que, ojo, es lo que ha pasado también un poco con Panamá en la subregión también. Hay países que tú te empiezas a dar cuenta que más allá de sus dimensiones y de sus mercados, empiezan a marcar la agenda. Son liderazgos emergentes que no siempre han estado indexados a pesos económicos, a pesos geopolíticos, y que comienzan de alguna manera a construir una agenda que marca la pauta regional. Me parece que lo que ocurre en Brasil, pasamos revista, es bien brutal, digamos. No solamente hemos tenido 14 elecciones, sino hemos tenido crisis institucionales en varios de estos países. Ahora, a mí las crisis no me asustan. Lo que asusta es que las crisis no tengan soluciones, no tengan mecanismos dentro de la caja y dentro de los sistemas para darle solución. Piensa tú que tanto Brasil como Perú han tenido soluciones intermedias con el presidente Vizcarra y con el presidente Temer, digamos, y han podido salir de sus trances institucionales que los han golpeado. Eso habla bien, digamos, de una democracia, más allá de las debilidades y más allá de las crisis. Pero lo que hay que preguntarse al final del día, creo yo en esto, es
qué espera la gente, a dónde van los sistemas políticos. Yo creo que hay una latimbarómetro, está lleno de índices, no es la idea de repasarlos, pero han pasado... Cada vez la gente menos creyendo en la democracia. Yo diría que la gente que le gusta la democracia, porque mira lo de Bolsonaro. O sea, Bolsonaro representa un tipo de liderazgo distinto en América Latina y hay que preguntarse por qué ese tipo de liderazgo se impone. Los hombres fuertes es una constante en América Latina casi desde su fundación. Totalmente. Entonces, lo que cambia es el tipo de liderazgo. Entonces, tú tienes que preguntarte, pero en Bolsonaro la elección fue súper concurrida. Sí. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Primero yo creo, ojo, uno olvida porque tú y yo ya somos de otra generación, no somos ni tan adultos ni tan jóvenes, pero claro, uno que empezó a votar en los 90, ese padrón cambió completamente. Totalmente. O sea, te fijas tú, hoy día hay otro padrón, hay otra identidad electoral de jóvenes, millennials que votan, que están en línea, hay otra agenda, por decirlo, mucho más pragmática, mucho más instantánea, no apegada a los grandes temas. Y en segundo, la corrupción te golpea muy fuerte. Hoy día el que sabe rentabilizar esa agenda y la sabe, digamos, transformar en un catalizador electoral, es el que le va bien. Y si te fijas también, yo noto un poquitito un discurso un poquito antagónico. Los 90 fue una época que estuvo marcada por el cese de las dictaduras. Bueno, era una especie de entrar en el reino del mago de Oz. Claro, todo el mundo estábamos pensando de que las soluciones... Y era propositivo. Y era una utopía, sobre todo que la democracia cristiana pues vendió muy bien esa utopía y por eso tuvieron tantos éxitos. Mira, la democracia cristiana... Y nos despertamos con esa pesadilla que fue lo que vino después. Y era porque además los 90 fueron una época de transición, de cambio, en donde el mundo, donde además la mesura, los acuerdos fueron los que cambiaban. Hoy día el voto es más antagónico. La gente quiere respuestas no solamente más instantáneas, sino que más radicales. Si te fijas, parte de la agenda está movilizada por el antagonismo y no siempre por la proposición. Siempre el voto negativo, es decir, el voto en contra de. Hay mucho voto negativo. Si tú analizas el panorama de la región, hay mucho voto negativo. Y además, yo te diría que además de voto negativo, hemos pasado de alguna manera de una especie con un poquitito voyerismo del sistema a un voluntarismo exacerbado. La gente se moviliza porque quiere marcar opinión. Y hay ahí una cosa, un fenómeno que hay que analizar. Mira la democracia cristiana, por ejemplo, o el socialcristianismo o la socialdemocracia, que representaba, digamos, hasta hace varios años la mesura, los acuerdos. Eso ha ido bajando, digamos. Y uno ve hoy día posiciones políticas que son mucho más multipolares, son mucho más antagónicas. No sé si tengan más identidad, porque la identidad también está en el centro, pero de alguna manera eso ha ido cambiando en América Latina y en el mundo, digamos. ¿Hacia dónde debemos mirar? Hacia el Pacífico. A mí me gusta el Pacífico. Europa. A mí me gusta el Pacífico y la convergencia. O sea, y Panamá es un buen ejemplo de eso. El comercio sur-sur, es decir, todas estas teorías económicas que se... Sobre todo o sea, yo diría que primero que nada no hay que perder la vocación global. O sea, a mí me parece que la respuesta no es el proteccionismo, no es el cerrar la frontera, la respuesta es abrirse. Ahora, ¿hasta dónde me abro sin afectar mi identidad? ¿Hasta dónde me abro sin perder votos? Porque ahí también vemos una agenda electoral, digamos. Hay que tener un equilibrio, pero me parece que el Asia-Pacífico es interesante. Las economías de APEC, las economías de la ASEAN, o sea, lo que han hecho países pequeños, pero que tienen una alta potencia, una alta plataforma de servicios, son ejemplos que hay que mirarlo. Estamos condenados por nuestra vecindad del Pacífico a mirar hacia ese lado. Me parece que ya hay algo interesante que hay que tomar nota. Me parece que hay que tener una mirada pragmática en estas tensiones comerciales, que se dice, no puede ser, digamos, que la agenda global la cope, digamos, una diada o una tensión entre lo que dice una potencia y lo que dice otra potencia, digamos. Me parece que hay que tener ahí una posición más abierta. Hoy día, por ejemplo, China es un país competitivo. China es un país que al final del día lo que ha hecho es mostrar libre mercado. Ojo, ojo, uno van cambiando los paradigmas. Tú sabes que Chile, por ejemplo, nunca interrumpió relaciones diplomáticas con Chile, incluyendo el interregno de la dictadura militar. Ese fue nuestro pragmatismo con Chile. Tuvimos relaciones diplomáticas ininterrumpidas y permanentes. Y el año 2006 cerrábamos un acuerdo de libre comercio, tuvimos visitas presidenciales. O sea, tenemos una vocación con el Asia-Pacífico porque nos dimos cuenta que para allá iba el mercado, claro, que ha sido sostenida, pragmática y, te diría yo, tremendamente práctica en el tiempo. Bueno, digamos. Es que no olvidemos que gran parte de la teoría de los Chicago Boys se basaba en ese pragmatismo nixoniano de mirar hacia China y usarse contrapeso contra Rusia. Bueno, Nixon es un buen ejemplo. Él, claro, efectivamente, él implanta esa tesis, ¿te acuerdas tú en ese minuto? O sea, si no hubiera pero sido él dice que... Yo diría que Nixon y Kissinger. Pero Nixon decía, yo tenía que ser californiano, vivir en el Pacífico para entender lo que hay más allá de ese océano. Es decir, como toda la política estadounidense venía de la parte este, pues nunca nadie tenía claro qué había más allá del mar. Exacto. Por eso él decía, yo hice mi influencia californiana para pues mirar hacia China y yo creo que por eso tenía esa relación
también Chile con China. Bueno, y a nosotros nos pasa un poco eso, guardando las proporciones en las metáforas, porque efectivamente cuando tú tienes, como tú decías, más de 4.500 kilómetros de costa y estás condenado, en el buen sentido, hacia el Pacífico, tienes que mirar hacia allá, no te queda otra, digamos. Que si al otro lado están los argentinos, hombre. No, y muy buena relación con nuestros vecinos y todo, pero ahí lo que hemos planteado es una cosa también pragmática. O sea, ¿tenemos que mirar el Atlántico? Sí, pero ¿cuál es la tesis? Convergencia. ¿No? Convergencia con la diversidad. Ok, corredores bioceánicos, salida por el Atlántico, naveguemos por allá. Está Brasil, que es un mercado para nosotros importante, es el primer lugar de nuestras exportaciones en inversión extranjera directa, ojo. Porque es un mercado tan grande que te ocupa en América Latina un lugar. Panamá es el quinto para nosotros, para nuestra economía, que también es interesante. Este famoso tren desde Perú hasta el puerto de Santos. Bueno, a mí me parece que todo lo que sean corredores, o sea, es absolutamente, me parece que la viabilidad hoy día tiene que estar en el comercio internacional. Y el comercio internacional tiene dos grandes vectores para que eso sea viable. O sea, porque tú puedes discutir aranceles, todas estas cosas conceptuales, está muy bien eso. Pero hay dos cosas que son importantes. Uno, la externalidad logística. O sea, mira tú lo que ha hecho Rotterdam, mira tú lo que hace Holanda, que es un ejemplo, digamos, como plataforma logística. O sea, cómo tú de alguna manera trabajas el músculo logístico en un país para que se conecte, para que se despliegue. Y lo segundo, además de la logística, es cómo generas un hub multimodal, digamos. ¿Ah? Hub no es solamente recibir, es también entregar. Y yo creo que América Latina, que tiene obviamente otra taxonomía geográfica, lo que es Europa, tiene que trabajar los corredores, tiene que ser creativa, digamos, en esa forma de conectarse, si es que efectivamente quiere crecer y crecer de manera sostenida. Hemos hablado un poco del Caribe. El Caribe, pues, tiene este rosario de islas anglófonas que pareciera que viven de espaldas al resto del continente. Ellas tienen su relación entre ellas y con la metrópoli se ven y no las hemos todavía embonado. Es decir, tanto así que yo creo que para lo único que funcionan últimamente es para los votos en la OEA, pero no para el comercio ni la integración con el resto del continente. Bueno, pero mira, ojo, ahí hay un dato, tú hablas de eso. Hay 17 votos multilaterales que se expresan en la Asamblea General de la OEA o que tienen una voz en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que son relevantes. Entonces tú te empiezas a dar cuenta de que cada país es un voto. No puedo empezar, digamos, a medir a estos países simplemente por cuántos habitantes tiene o cuánto dependen del petróleo. Hay una cosa interesante. Y segundo, que yo creo que América Latina por mucho tiempo vio a esta subregión, no es que la haya mirado menos, ni mucho menos, pero países pequeños, pero esta es una subregión que pesa mucho y es clave. Primero que nada, te conecta el norte con el sur. Segundo lugar, es bioceánica. O sea, tiene una presencia estratégica hacia los dos océanos que no todos los países de América Latina y América del Sur tienen. De América del Sur, sin ir más lejos. Y tercero, lo otro que ha pasado es que si tú consolidas esa región, estás hablando de más de 50 millones de habitantes. O sea, es bastante relevante. Con un ingreso mucho mayor que la mayor parte de los países de Exacto, con un per cápita más alto. Lo cual además con un per cápita más alto, lo cual también es un indicador de cuál es el producto, es un indicador de cuál es la capacidad adquisitiva. O sea, hay muchas islas del Caribe que son islas, digamos, que tienen un per cápita muy alto y que tienen un nivel de desarrollo, digamos, altísimo. Entonces, y además, ojo, te pongo todo esto, con unas tasas de crecimiento notables. Mira tú, o sea, Panamá, podemos discutir en cuál es la sostenibilidad, podemos discutir en cómo, si es regresivo o no es regresivo, pero hay un hit de crecimiento en los últimos años que hay que rescatar, que hay que mirar. Entonces, yo creo que la subregión, yo soy un hincha de Centroamérica y el Caribe. Creo que hay que entenderlo geopolíticamente con una dimensión mucho más estratégica, mucho más consolidada y mucho más de mercado. Pero, es decir, cada día se habla más del Triángulo Norte como estados fallidos, ya sea o por la corrupción o por la violencia. A pesar que tiene gente muy trabajadora, países industrialmente que son potencias, como El Salvador, pues la mayor parte de la industria centroamericana está allí. Sí. Pero ¿cómo tú sales de ese pantano? No, ahí hay una pequeña, sí, yo creo que ahí estamos viviendo un poco lo que nos ha pasado a todos, pero en algunos más medida, otros menos medida, la trampa, digamos, de la democracia en desarrollo o en madurez, o una especie de democracia, digamos, en crisis de madurez. Y eso ha costado, porque tú te vas, tú revisas, ya que estamos en la agenda centroamericana, post-Esquipulas, digamos, en los 90, o sea, Benicio Cerezo, Guatemala, hacia abajo, después de los 90, tú te estás dando cuenta efectivamente que hay vaivenes, digamos, hay vicisitudes que no a veces te permiten generar una trazabilidad en el interés institucional permanente. Yo creo que la respuesta ahí es integración. Me parece que hay que ver lo que está pasando, cómo lo está haciendo SICA, cómo lo está haciendo el Caribe. La respuesta es integración. Piensa tú que esta es una región, si tú la analizas y la comparas, digamos, desde el punto de vista de la dimensión geográfica, completamente abarcable. Entonces, así como la consolidamos para efectos de entender cuál es su producto, cuál es su crecimiento, también tiene que tener una mirada práctica en que tenemos que tener
aduanas que funcionen, tenemos que tener una convergencia arancelaria eficaz, tenemos que tener transporte multimodal, o sea, ver el océano, pero también ver el transporte terrestre, ver cuál es la conectividad. Me parece que ahí hay un desafío interesante. ¿Lo ves una unión aduanera, una pues, unión plena entre los 6 países? Yo creo que tiene que haber una convergencia entre lo que es comercio exterior y regulaciones. ¿Ah? A mí no me gustan mucho los estados grandes, me gustan los estados vigorosos. ¿No? Yo creo que la musculatura no va por la dimensión de la regulación, va por lo eficaz de la regulación. Y yo creo que ahí lo que tiene que haber, claro, exacto, convergencia, tiene que haber, digamos, ventanillas únicas aduaneras, tienen que haber mecanismos de coordinación eficientes desde el punto de vista de los corredores logísticos, tiene que haber, digamos, el exportador tiene que saber que si entra a Panamá, cuál es la trazabilidad y la proyección de ese arancel siguiendo hacia Guatemala. Claro. O sea, tiene que tener una mirada completa de la subregión, digamos, desde Panamá, con certeza jurídica, hasta Guatemala. O sea, yo creo que ahí la respuesta es integración eficaz, certeza, predictibilidad regulatoria, para que esta subregión aproveche ese tremendo potencial que tiene de estar conectada a los 2 océanos y de representar, digamos, una masa crítica de demanda que es tremendamente interesante. Digamos. No se hable más. Francisco Cruz. Gracias, Fernando, por la invitación. Gracias por estar con nosotros.